almendra, pepita de calabaza cruda y pepita de girasol pelada. También tiene frutos secos, pasas y amaranto. No, perdón, arándanos. Y también le puse manzana fresca, 2 cereales, amaranto y avena en hojuelas, y todo está licuado con jugo de soya de la marca Hades de sabor piña con coco. Eso es una torta. No todas las tortas son con carne, ¿eh? Bueno, sí hay algunas tortas con carne que los vegetarianos mejor las llevamos a bailar. El que entendió, entendió. Bueno, continuamos. Damos un clic, por favor. Otro clic. Esa es la gráfica de otro evento cósmico que ya pasó, fue ayer, que fue nuevamente un aspecto denominado trígono, que se conforma entre los luminares. El luminar del día es el sol, el luminar de la noche es la luna. Y cuando se posicionan a una distancia de 120 grados de distancia de arco, se forma un reflejo de la luz del sol que es muy benéfica para nosotros. En el caso de ayer, los dos luminares transitaron por signos del elemento agua, el sol estaba a 5 grados 30 minutos del signo del cangrejo y la luna, otro signo de agua, en el signo de los peces, igual a 5 grados 30 minutos, justo a las 9:25 de la mañana. Esos eventos cósmicos yo procuro anunciarlos con tiempo. Dale un clic, por favor. Esa es la figura geométrica que indica la relación entre los dos luminares y otro más. Y este es el tipo de publicidad que yo hago en las redes. Esto lo subí al Facebook y luego lo compartí en Instagram. Y ahí especifico en qué momento empieza, en qué momento termina, porque duran más o menos 20 horas. Cuando estamos al pendiente podemos hacer múltiples terapias. En el caso de los trígonos de sanación emocional, pues precisamente es el plano de la psique, que es en donde se manejan las emociones. Y los dibujos que están ahí, las fotografías, es lo que yo manejo como la terapia floral. La terapia floral la inició el doctor Edward Bach hace ya casi 100 años. Él era médico homeópata y propuso la utilización de la energía de las flores para tratar el tema de las emociones humanas. Lo que el doctor Bach decía es que las flores representan las emociones de la naturaleza. Así que lo que hizo fue asociar las emociones de la naturaleza con las emociones humanas. Y entonces, la historia personal del doctor Bach es muy interesante porque él, siendo médico homeópata, lo diagnosticaron con cáncer. Entonces, primero se atendió y no se curó. Buscó ayuda con sus colegas homeópatas y no se curó. Buscó ayuda con la medicina alópata y no se curó. Así que lo desahuciaron y él decidió retirarse a morir al campo. Y entonces se fue a lo que se conoce como el condado de Gales, y ahí fue donde descubrió la terapia floral. La primer flor que encontró se llama clematis. Y él cuenta en sus libros que pues él ya estaba muy deprimido, sabía lo que venía, que iba a ser muy duro, muy difícil, y estaba pensando en suicidarse, porque sabía que iba a ser muy doloroso, muy terrible el final. Y justo escribe que tenía esos pensamientos tan terribles y de pronto se le aparece clematis y le dice: ¿y qué derecho tienes tú de atentar contra la vida que se te regaló?
Y entonces eso lo hizo despertar, como el tocayo que se acaba de despertar. Y entonces ahí inició lo que se conoce como la terapia floral. Es decir, clematis, según lo que recomienda el doctor Bach, nos indica la fuga de la realidad, la ensoñación, la falta de afianzamiento de la identidad, ¿sí? Que es algo que también ocurre muy frecuentemente cuando hay alguna alteración, ya sea por adicciones o por estados alterados, como por ejemplo la psicosis o la neurosis. Entonces, esta flor de clematis es maravillosa para volver a aterrizar, que fue la experiencia que vivió personalmente el doctor Bach. Él cuenta que eso lo hizo reaccionar y además se dio cuenta de que a su alrededor tenía una serie de elementos que podían ser útiles. Y fue cuando inició sus investigaciones sobre los remedios florales para tratar el tema de las emociones, y con la terapia floral el doctor Bach se curó. Por eso mismo, pues yo recomiendo que todo el mundo se dé una oportunidad de revisar qué está pasando con su propia psique, qué flores necesitan. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer las flores, la energía vibracional de las flores, es liberar eso que está atrapado. Emoción, sobre todo en inglés, emotion, significa energía en movimiento. Así que si una emoción no es expresada, no es manifestada, entonces está causando un efecto. Y ese efecto se conoce como somatización. Ahora, desde el punto de vista médico, se dice que todo síntoma tiene una causa psicosomática que lo produce. Así que la recomendación es vamos a atenderlo, pero al mismo tiempo, o sea, ¿a alguien le duele la cabeza? Qué bueno que se tome un analgésico, pero ¿qué tal si se trata de otra cosa? Y sería bueno poder apreciar la emoción que está atravesada. ¿Sí me explico? Si alguien tiene otro tipo de trastornos, por ejemplo, diabetes, pues evidentemente es algo crónico, degenerativo y están asociadas varias situaciones. Pero la principal es el extremo de la preocupación, que en el extremo se le denomina desesperación. No es lo mismo preocuparse si va a llover o no, preocuparse si me van a hablar o no, preocuparse si me va a alcanzar el dinero o no, a sentirse desesperado al borde del precipicio. ¿Sí me explico? Entonces, la terapia floral va a atender eso. Entonces, el doctor Bach vivió una experiencia trascendental y lo compartió con el mundo. Y no solo eso, sino que también nos regaló la enseñanza de cómo elaborarlas. Así que una vez que el doctor Bach se fue, murió muy joven, surgieron otros elaboradores florales, los cuales se reconocen como de segunda y de tercera generación. Y son los que están mostrados ahí. Además de las flores de Bach, están las llamadas esencias áureas, que son las flores sagradas por país, o también las flores del Mediterráneo, porque esto pues empezó en Europa. También están las flores del alba y las rosas de Percival. ¿Saben quién fue Percival? Percival fue... Es el de Cáliz, ¿no? ¿El de qué? El Cáliz. Sí. Fue uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Fue el que encontró el Santo Grial, representado por un cáliz, según la leyenda. Entonces, las rosas de Percival son 11 rosas diferentes, que cada una trata temas diferentes. Hay 3 rosas que actúan en el mundo sensorial magnético, el otro en el mundo eléctrico, en el plano eléctrico, y otras 3 que trabajan en la mezcla, que es el campo electromagnético, más otras 2 rosas complementarias.
Es un tema muy interesante, muy profundo. Cuando se tenga la oportunidad de hacer un rastreo, les sacamos todos sus trapitos al sol, ¿eh? Pero bueno, también existen las llamadas damas áureas. Esas son extraordinarias porque tuvieron que pasar como 70 años para que alguien propusiera algo diferente. El doctor Bach decía, hay que tratar los aspectos negativos. Por ejemplo, si alguien tiene problemas en vías urinarias, pues seguramente tiene miedo. Así que vamos a tratar el miedo, porque el miedo es la emoción que se asocia con las vías urinarias. Y las damas áureas proponen el enfoque opuesto. Dicen, ¿y qué tal si mejor desarrollamos valor en lugar de tratar el miedo? ¿Sí me explico? Aparentemente es lo mismo, pero no. Es igual que abstenerse de la violencia o practicar la paz, es diferente. Y las damas áureas precisamente proponen el desarrollo de virtudes, y es un sentido más de conciencia. ¿Ok? Bueno, continuamos. Y bueno, la práctica de la gimnasia psicofísica es algo cotidiano y es un compendio de ejercicios ejecutados rítmicamente a manera de automasaje, como una expresión dinámica de las posturas estáticas de las posiciones o posturas o asanas de la Hatha Yoga. Y ese símbolo es precisamente el manual de la gimnasia psicofísica que distribuye la Gran Fraternidad Universal. Y el día de mañana yo voy a estar en un gimnasio, dale un clic, que tiene un salón bien padre, que ya vamos a proponer en CREA que les hagan uno igual. Porque gracias al espacio que nos brindan algunos lugares podemos impartir este tipo de prácticas. ¿Ok? El que tenga oportunidad que nos acompañe. Y si no es ahorita, será en un futuro. Muy bien. Continuamos. Y bueno, ahí le detienes. Este es un tema muy especial porque quiero compartirles mi experiencia personal. Justo dentro de 3 días, el día 30 de junio, es mi aniversario número 30. Cumplo 30 años de haber llegado a la Ciudad de México. Y la primera confesión que quiero hacer es que todavía no me he comido una guajolota. Así que lo más probable es que todavía no sea considerado chilango. La verdad es que no me entra en la cabeza eso de poner un tamal dentro de un bolillo. Me como el tamal, ¿no? Me gustan. Yo empecé a venir a la Ciudad de México desde niño porque yo nací en Durango, en Gómez Palacio, Durango, a un ladito de Torreón, Coahuila. A 3 cuadras de la pasteurizadora Nazas, la que hizo la marca Lala. Lala viene de La Laguna, así se llama mi pueblo, o así se le dice a la región, que está conformada por varias ciudades. Y mi padre, siendo médico, fue director del ISSSTE de allá, de Torreón, y entonces venía ocasionalmente a la Ciudad de México a las oficinas centrales del ISSSTE. Así que la primera vez que lo acompañé era yo un niño y quedé fascinado con la ciudad. Así que al paso de los años yo empecé a visitar la Ciudad de México. La primera vez que vine por mi cuenta ya tenía yo 19 años. Y me llevaron a comer barbacoa al mercado de los Portales. Unos amigos que me recibieron radicaban ahí en Paseos de Tasqueña. Y entonces, cuando estábamos comiendo el consomé, me preguntaron, ¿quieres una quesadilla? Yo dije, sí. ¿De qué la quieres? Y yo dije, de pollo. Y que me la dan. Yo no sabía que se hacían quesadillas de pollo. En mi pueblo, las quesadillas son de queso. Tortilla con queso y se acabó. Y entonces fue una gran sorpresa enterarme que hay de champiñones, de flor de calabaza, de papas con raja, de tinga, de pollo, de huevos. Y dije, no, pues yo de aquí soy. Así que con más gusto empecé a venir ocasionalmente a la Ciudad de México.
pero solo de paso, de visita. Y cuando venía de visita, era para comer mugres, comer en los mercados, todo lo que se atravesara. Y también empecé a conocer las llamadas franquicias ahora. Años después me fui a vivir a Veracruz. Y por supuesto, en aquel entonces no existía en Veracruz ni Vips, ni Tox, ni McDonald's, ni Burger Boy, ni Kentucky Fried Chicken, ni nada de eso. Así que cuando yo pasaba por la Ciudad de México, era para comer puras mugres. Y bueno, justo en uno de esos viajes fue que me topé con Dios en el metro. Yo vivía en Veracruz, iba para Monterrey, entonces llegué a la Ciudad de México, a la Tapo. Fui a hacer unas cosas y mi propósito era irme rápido a la central de autobuses del norte para tomar un autobús que me llevara a Monterrey lo más rápido posible. Llegué como a las 7 de la mañana, hice las cosas que tenía que hacer y luego en el metro, la línea 3, la que va de Universidad de Indios Verdes, iba yo a transbordar en la estación de La Raza para tomar la línea 5, la que viene de Pantitlán hacia Politécnico, para en la siguiente estación, la de Central de Autobuses, salir para abordar el autobús hacia el norte. Y los que conocen esa estación saben que esas dos estaciones de la línea 3 y la línea 5, que se llama La Raza, están unidas por unos túneles que se conoce como el túnel de la ciencia. Cuando yo entré en esa ocasión vi una exposición de fotografías que se llamaba, por un lado, Macrocosmos y enfrente Microcosmos. Iba yo entrando y vi la primera fotografía y me sorprendió y volteé hacia el pasillo y vi que había más fotografías y ahí enfrente otras. Así que me quedé viendo la primera fotografía. Decía arriba 10 a la 1. Era la fotografía de una pareja. La muchacha sentada recargada en un árbol y el muchacho recostado en el regazo de ella, con una mano así y la otra así. Como si hubieran tomado la fotografía desde arriba, a 1 metro de distancia. La siguiente fotografía decía 10 a la 2. Y entonces era la ampliación a 10 metros de distancia. Así que la primera fotografía pasaba a ser el centro de la segunda. Y entonces se veía una ciudad, una porción de un lago. En la siguiente fotografía, 10 a la 3, se veía que es la ciudad de Chicago, el lago Michigan. Y así cada número, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, se iba ampliando. Así que se veía la ciudad completa de Chicago, después se veía el norte de Estados Unidos, frontera con Canadá, luego se vio Norteamérica, luego se vio todo el continente americano, todo el planeta Tierra con la órbita de la Luna por acá, luego el planeta Tierra y la Luna en el centro, y aquí los planetas vecinos, Venus y Marte. Y luego se sigue ampliando y luego se ve todo el sistema solar y se sigue ampliando y se ve la parte de la galaxia en donde vivimos, que es la Vía Láctea. Se sigue ampliando, se ve la galaxia vecina Andrómeda y más galaxias, y para no hacerles el cuento largo, la última fotografía era polvo cósmico. Y entonces enfrente empezaba Microcosmos, que era la misma fotografía que había visto yo al principio, la misma muchacha, el mismo muchacho, así. Entonces en la siguiente fotografía decía 10 a la menos 1. Así que la segunda fotografía era solo el dorso de la mano del muchacho. Así que se empezó a meter la cámara. 10 a la 3 era solo un poro de la piel, que se veía como una entrada a una caverna gigante. Y se empieza a meter la cámara y empieza a ver pues la epidermis, la dermis, la grasa, los músculos, las células, el interior de la célula, etcétera, etcétera. Cuando llega a verse el átomo, era una fotografía muy similar a todo el sistema solar. Y así se sigue metiendo
al núcleo del átomo, las partículas subatómicas, protones, neutrones, o las subatómicas, que son los quantums, los neutrinos, etc. Y para no hacerles el cuento largo, la última fotografía, polvo cósmico. Fue la primera vez que comprendí la enseñanza que dice que estamos hechos a imagen y semejanza. Y aunque por la loca idea de mi mamá, que quiso que fuera yo cura, y estuve 8 años encerrado en un seminario, nunca había entendido eso hasta esa ocasión. Así que ese momento fue una epifanía para mí. O sea, fue un momento de revelación súbita. Y a partir de entonces empecé a ver la vida de otra forma. Eso debió haber sido a finales de los años 80. Y en finales del 90, experimenté divorcio del matrimonio que había empezado 7 años antes. Yo me casé en 1983 y en 1990 nos divorciamos. Fueron 7 años de matrimonio que fueron como 7 minutos, pero bajo el agua. Entonces, pues les he contado varias veces que no somos tan diferentes. La diferencia es que yo nunca estuve encerrado en una clínica como esta, y que nunca tuve la etiqueta de AA, sino que más bien era yo BC. ¿Ya saben qué es un BC? Borracho conocido, no alcohólico anónimo. Y bueno, con esa experiencia del divorcio, pues la verdad, los siguientes 2 años me la pasé en el agua. Y en julio de 1992 matan a mi hermano mayor. Para mí, mi hermano mayor, Rafael, era el que tenía todo. Y yo pensaba que no tenía nada. Él tenía familia, convivía con su hija, tenía negocios, dinero, posición social, amigos, y yo pensaba que no tenía nada. Y pues los negocios que tenía eran cantinas, él no tomaba. Así que las cantinas eran muy buen negocio para él. Y bueno, no sé yo en qué rollos andaba metido mi hermano, pero lo mataron a golpes y a puñaladas. Yo lo encontré. Y pues no le robaron ni un centavo. Las llaves de la camioneta las traía aquí. Y fue muy impactante. Entonces, una semana estuve en shock hasta que empezó a salir pues la pena, ¿no? Porque son eventos muy traumáticos. Y yo en ese momento decidí que iba a permanecer cerca de la hija que dejó. Tenía 4 años la niña y la cuñada estaba embarazada en ese momento. Entonces, pues sí, fue muy, muy impactante. Tiempo después, pocos meses después, la cuñada con las niñas se vinieron a vivir a la Ciudad de México y yo seguía viviendo en Veracruz. Y entonces yo nomás pasaba por la Ciudad de México entre Veracruz y Monterrey. Y entonces, siempre que pasaba por la Ciudad de México, pasaba a saludar, a comer quesadillas en los mercados, porque en mi pueblo seguía sin haber quesadillas variadas. Y entonces, en diciembre del 92, mis hermanos, hermanas, me pidieron que nos reuniéramos en Torreón. Ya no estaba el hermano mayor, pero todos los demás estábamos ahí y pasar el fin de año juntos. Entonces yo dije, ok, voy a ir. Estuve en Torreón y mi plan era, al día siguiente voy a Monterrey, paso a visitar a los hijos del primer matrimonio, que ya habían emigrado a Monterrey, y me regreso a Veracruz. Y entonces mamá me dijo que al día siguiente tenía cita en el hospital porque le iban a dar de alta, porque había estado enferma primero de angina de pecho y después de esclerosis muscular. Y yo dije, ok, pues te acompaño.
Así que la acompañé y en ese día que le iban a dar de alta, el médico le preguntó, ¿hay algo más en que pueda serle útil, Anita? Y mi mamá dijo, traigo una molestia aquí, traigo una bolita en el seno. Así que en ese momento la revisó y la cara que puso el médico nunca se me ha olvidado. Deberían de darles un curso de poner cara de jugador de póker, ¿no? Porque las caras que ponen para dar las malas noticias son terribles. Y entonces en ese momento le hizo un pase a oncología, fuimos a oncología. Directamente el director de oncología la atendió y en ese momento le dijo, señora, tiene cáncer. Así que cambiaron mis planes. Yo iba a regresar inmediatamente a Veracruz, pero en ese momento decidí quedarme junto a la mamá para acompañarla. Hicimos reunión entre hermanos, dijimos pues que cada quien ponga lo que cada quien tenga, porque este proceso va a estar largo. Y yo dije, bueno, lo que yo tengo es tiempo. Y todos los demás dijeron, perfecto, porque todos tenían ocupaciones. Y según yo, no tenía nada. Pero fue muy fácil entender que el recurso más valioso que tenemos todos es tiempo. Y además es un recurso no renovable. Así que el tiempo que le dedicamos a lo que verdaderamente nos interesa o a las personas que realmente nos interesan es uno de los máximos regalos que podemos otorgar. Así que yo tuve tiempo y me quedé. Y bueno, el siguiente año y medio fue un proceso muy largo, muy difícil, ya lo he contado en otras ocasiones. Y al final, pues mamá murió, ¿no? En abril del 94. Yo estuve todo el año del 93, todo el año, unos cuantos meses del año del 94. Y en ese lapso, pues fui y vine varias veces entre Monterrey y Veracruz, siempre pasando por México para hacer escala y saludar a las sobrinas. Y entonces, siempre que llegaba, por lo general, siempre coincidía con las fiestas de los amigos. Así que en las fiestas siempre me decían, pues ya quédate, te quedas a trabajar aquí. Y yo, no puedo, tengo compromiso allá. Y así varias ocasiones. Entonces, la última vez que estuve viviendo en Veracruz, me tocó ver a un amigo que habíamos sido compañeros de parrandas, Pacorro, pero yo lo veía distinto, lo veía muy bien. Y entonces no resistí la tentación, me acerqué y le dije, Pacorro, pues quiero decirte que pues, te ves muy bien, hasta decente te ves, ¿no? Y quiero preguntarte, pues, ¿cómo le hiciste? Y me respondió casi en clave, es que desde que conocí un negocio me cambió la vida. Y entonces le dije yo, no me vayas a salir con que es Amway. ¿Ustedes saben lo que fue Amway? No. ¿Tú sí sabes? Amway es la contracción de dos palabras que significa American Way, o sea, el modo de vida americano. Amway. Y fue la empresa líder en negocios de multinivel. Y se desarrolló por bastantes países y formó millonarios. Y entonces, años antes a mí me habían invitado al negocio. Recién divorciadito yo, tenía yo un negocio de productos de alambre, vendía alambre de púas, alambre recocido, alambrón, malla soldada, malla ciclónica, etcétera, productos de alambre. Y entonces un amigo me ofreció el negocio de Amway y yo, pues por no ser grosero, le dije, sí, ok. Me invitó a una reunión y a la novia que tenía yo en ese momento le dije, ¿sabes qué? Me da pena no ir, pero ve tú y ahí me cuentas. Entonces, cuando me contó de la reunión, me dijo, pues es una pirámide. Hay que vender jabón. Tienes que consumir a fuerza. Y dije, no, yo tengo un negocio de otra cosa, ¿no?
Así que lo deseché. Pero cuando vi a Pacorro, bien distinto, la verdad, y me dijo, es que desde que me ofrecieron este negocio estoy mejor, yo le dije, ¿cómo puedes estar mejor vendiendo jabón? Y me dijo, es que no es eso. Oye, pues ya me despertaste la curiosidad. Dice, pues te invito a una reunión, a esa reunión que debía haber ido 5 años antes. Y pues fui, y pues no, nada que ver. Los negocios de multinivel son empresas comerciales de la nueva era. No es una pirámide, es un sistema de mercadeo múltiple que tiene muchísimas ventajas. Así que yo salí de la reunión hecho una furia y fui con la novia y le dije, me mentiste. Me dijiste que era vender jabón y no es eso. Me dijiste que era una pirámide y no es eso. Me dijiste que tenía que consumir a fuerza y no es cierto. Nada de eso. Y ella me respondió, pues eso fue lo que yo entendí. Bueno, pues sí, ¿no? Yo le dije, pues le voy a entrar. Y ella me dijo, no, yo no quiero. Ah, no hay problema. Nomás, házteme a un ladito que ahí te voy, ¿no? Al día siguiente me avisaron que mi madre había entrado en fase terminal y entonces abordé un avión y me fui a Monterrey. Y sí, una semana después fallece mamá. Y bueno, ya el sepelio y los rezos y todo, lo que se acostumbra. Pero yo con la idea, me voy a inscribir a este negocio. Porque si a Pacorro lo cambió, a mí también. Y como en Monterrey estaban las oficinas centrales, pues fui a las oficinas. Y dije, me vengo a inscribir. Y me dijeron, no se puede inscribir así. Lo tienen que invitar. Digo, pues que ya me invitaron en Veracruz. Dígame el nombre de la persona que le invitó. Y lo escribimos. Pues Pacorro. Sí, pero ¿cómo se llama? Su nombre completo, sus apellidos. No sé. Y no, la verdad nunca supe cómo se apellidaba. ¿Cómo le hacemos? Entonces me dijo, mire, ahí hay un grupo de personas. Vaya y dígales que le escriban. Así que fui, me metí al grupo, eran puras mujeres. Dije, me quiero inscribir a Amway, ¿quién me inscribe? Casi se me echan encima 5, porque era de estar jalando gente, ¿no? Así que me metieron, yo entré a Amway el 3 de mayo de 1994 y el primer reto era hacer Quicksilver, que era avanzar rápido, para tener derecho a participar en una convención que se iba a realizar el día 2 y 3 de julio de ese mismo año. Entonces yo moví cielo, mar y tierra y logré los objetivos. Y entre las cosas que moví, junté una cantidad importante de dinero y compré una batería de cocina de acero quirúrgico que en ese entonces, 1994, costó 7,500 pesos. Así que vine a la convención, pero me avisaron que había otra fiesta. Me dijeron, ven un día antes, porque es el cumpleaños de una amiga. Dije, pues ok, así que yo viajé el 30 de junio de 1994, que es justo cuando se celebra el aniversario, y llegué directo a la fiesta. Y la festejada, que era directora de una empresa muy importante de bienes raíces, ¿sí ahora? Bienvenido. ¿A poco nomás viniste a la fiesta? Le dije, no, también vengo a una convención. Acá muy sácale punta, ¿no? Entonces me dijo, ok, ¿cuándo te desocupas? No, pues el lunes 4 de julio. Y cuando termines tu convencioncita, me vas a ver a la oficina. Ok. Así que la convención fue, el día siguiente recibí el grupo que vino a Monterrey, la pasamos a todo dar, ahí en el Palacio de los Deportes. Y el lunes 4 de julio ya puse en el avión a todos que se regresaron a Monterrey. Mi plan era ir a Veracruz. Y les confieso que como había puesto yo todos mis recursos en esto,
En ese momento mi plan era que esa batería de cocina que había comprado, pues rifarla para convertirla en más dinero. Y que cuando menos le saco 15,000. Así que hice 100 boletos y esa visita a la oficina de esta amiga, dije mínimo le vendo unos 10 boletos. ¿Por qué? Porque yo en ese momento en la bolsa tenía solo 170 pesos. Así que fui a la oficina, nos fuimos a comer y me dijo, ahora sí ya no tienes pretexto. Ya sabemos que murió tu mamá. Así que te quiero aquí, de director de ventas. Y yo todavía así de mamila, ¿no? Es que estoy en Amway, ¿no? ¿Y cuánto me puedes pagar? Y me dijo, te aseguro 30,000 pesos mensuales, auto de la compañía y departamento amueblado. Y yo así, bueno, me quedo un mes a probarlo. El primer cheque que recibí fue de 43,000 pesos. Con el cheque en la mano, estaba yo parado en la esquina de Insurgentes con Romero de Terreros, ahí en la colonia del Valle, así hacia Insurgentes Norte, Insurgentes Sur. ¿Cuántos restaurantes habrá aquí? Así que a partir de ese día me puse a desayunar en un restaurante, al día siguiente en otro, al día siguiente en otro, y en la noche cenaba en otro diferente, y así. Y en los siguientes 7 meses fue un cuento de hadas. Así que en ese momento yo dije, sí funciona el que uno aprenda a pedir. Dale un clic. Y bueno, pues me quedé en la Ciudad de México. ¿Quién no ama la Ciudad de México? ¿Quieren que les cuente el secreto de cómo se logró eso? Porque hay algo que omití. En la temporada que estuve en Monterrey cuidando a mamá por lo del cáncer, conocí a una persona que fue la primera que me habló sobre estas cosas que yo les estoy hablando a ustedes. Fue la primera vez que yo escuché sobre la terapia floral, la primera vez que escuché sobre cuestiones de metafísica, la primera vez que escuché que es muy importante que sepamos manejar nuestro lenguaje, porque en el pedir está el dar. Y bueno, el secreto es lo que sigue. Ahí déjale. ¿Saben qué es eso? Así déjale. Eso se llama azot, con H al final. A-Z-T-H. Azot. La letra A es la primera letra de 3 idiomas diferentes. Lo que nosotros decimos que es el castellano, el griego es alfa y el hebreo es alef, la primera letra de los 3 idiomas. A, alfa, alef. Y la última letra del castellano es la Z. La última letra del griego es omega. Por eso el Cristo decía, yo soy el alfa y el omega. Soy el principio y el fin. Y tau, o la letra T, es la última letra del alfabeto hebreo. Y la H es lo que siempre ha representado el elemento principal de la vida de este planeta, es decir, el aire. O sea, así que cuando articulamos adecuadamente
Esas letras formamos palabras. Y cuando esas palabras se entrelazan adecuadamente, ¿qué es lo que ahora se puede decir es la programación neurolingüística? Es la forma en la que todos podemos realizar lo que nos propongamos. En mi caso particular, con la experiencia traumática de la muerte de mi hermano Rafael, el primer campanazo fue darme cuenta que si él, que en ese momento yo pensaba que tenía todo, en un instante se había ido, ¿qué me esperaba a mí? Que estaba recién divorciado, llevaba 2 años en el agua, pues